Yo formo parte de la unidad de bibliometría, que es la unidad encargada de coordinar y ejecutar análisis cuantitativos a la producción científica para entregar insumos para la toma de decisiones. También hacemos seguimientos de la visibilidad de la producción UCM y desarrollamos servicios para los investigadores. La unidad está compuesta por Francisca Rubio, que es la gestora de bibliometría, y mi persona, Diana Yunta, como analista de bibliometría. Ahí están nuestros correos en pantalla. Si tienen alguna duda o algún punto específico que no haya podido ser tratado durante el desarrollo de este taller, nos pueden contactar sin ningún problema a nuestro correo o por Teams. Los resultados de aprendizaje esperados de este taller es que ustedes puedan explicar aspectos relacionados con los principales indicadores bibliométricos de Scopus específicamente y que puedan ser usuarios autónomos en el uso y manejo de las diferentes herramientas que les van a permitir identificar cuáles son estos indicadores bibliométricos y específicamente qué significan. Como contenidos de este taller está un repaso sobre qué es la bibliometría y cuáles son los indicadores de Scopus, y finalmente conversaremos sobre estas herramientas bibliométricas que hemos estado hablando. Pero primero, ¿bibliomequé? Sí, suena raro al principio, pero es más sencillo de lo que parece. La bibliometría es básicamente una forma de medir la ciencia. Usa datos como la cantidad de publicaciones, autores, revistas y citas para entender cómo avanza la investigación en distintas áreas. Básicamente es como tomarle el pulso a la producción científica utilizando números. Ahora, ¿cómo se diferencia la bibliometría de otros términos parecidos como cienciometría o infometría? La bibliometría, como habíamos conversado, se enfoca más que todo en publicaciones, sobre todo libros y revistas. Está muy ligada al mundo de las bibliotecas y las bases de datos. La cienciometría da un paso más allá, estudiando cómo se mueve la ciencia como actividad social. Analiza cómo se produce, se difunde y se usa el conocimiento científico. Y finalmente la infometría es un concepto más amplio que dicen algunos estudiosos de la bibliometría, que engloba a las dos anteriores. Se concentra en desarrollar métodos para medir y analizar toda la actividad relacionada con la información científica. En resumen, todas miden, pero cada una tiene un enfoque un poco distinto. ¿Y cómo se mide todo esto? Con indicadores bibliométricos. Estos son números que nos permiten describir y comparar distintos aspectos de las publicaciones científicas. Cuánto se publica, cuánto se cita, qué impacto tiene una revista, entre otros. Pero, ojo aquí, que estos indicadores son relativos. Esto significa que solo tiene sentido compararlos dentro de una misma temática. ¿Por qué? Porque no todas las disciplinas se comportan igual. En medicina, por ejemplo, se publican y citan muchos más artículos que en educación. Veamos ahora la tipología de los indicadores más utilizados y qué nos dicen. Los indicadores se agrupan en tres grandes tipos: los de producción, que simplemente cuentan cuántas publicaciones se han generado. Visibilidad e impacto, que se enfoca en cuántas veces se citan esas publicaciones, lo que da una idea de su alcance e influencia. Y finalmente, la colaboración, que mide con quiénes y cómo se trabaja en conjunto para producir ciencia. Cada uno de estos indicadores muestra una parte distinta del panorama científico. Ahora, cuando hablamos de calidad científica, también entran en juego las herramientas bibliométricas, las cuales son plataformas que ofrecen distintos indicadores para analizar publicaciones, revistas y países. Algunas de las más conocidas son Web of Science con su herramienta Journal Citation Reports, que entrega el famoso factor de impacto.
Scopus, que trabaja con el portal Scimago Journal and Country Rank, y su indicador más importante siendo el CiteScore. Y en el centro tenemos a Cielo, que si bien no tiene indicadores propios como los anteriores, sí cuenta con Cielo Analytics, que ofrece otros datos valiosos para medir producción y visibilidad. Un punto clave acá es que no podemos comparar directamente los indicadores entre estas bases de datos. O sea, no puedo decir, esta revista en WOS tiene cuartil 1 y en Scopus debe tener cuartil 1. No puedo asumir eso. Porque cada una de estas bases de datos utiliza una metodología distinta. Además, es importante tomar en cuenta que una revista puede estar en una, en dos o en todas estas plataformas sin que eso las excluya entre sí. En esta sesión nos enfocaremos en 4 indicadores clave que ofrece Scopus, los cuales son el CiteScore, el SJR, SNP y las métricas alternativas, que nos van a ayudar a entender mejor la calidad, el alcance y la visibilidad de las publicaciones científicas. Primero tenemos el CiteScore, que es un indicador de impacto desarrollado directamente por la base de datos Scopus utilizando sus propios datos. Este indicador mide la relación entre el número total de citas recibidas y la cantidad de artículos publicados en una revista durante un periodo determinado. En otras palabras, nos muestra cuántas citas en promedio recibe cada artículo publicado en esa revista. CiteScore es útil para evaluar la visibilidad y el alcance de una publicación dentro de la comunidad científica. Como pueden ver en pantalla, allí donde está enmarcado en rojo, así es como se ve el CiteScore dentro del perfil de una revista en Scopus. Más adelante, cuando estemos dentro de la plataforma, lo vamos a ver directamente. Ahora, el CiteScore se calcula dividiendo el total de citas recibidas por documentos de tipo artículo, reseña, artículo de conferencia, capítulo de libro y documentos de datos, publicados en los últimos 4 años. Ya va, ahí está. Publicados en los últimos 4 años, entre la cantidad total de esos mismos documentos en ese periodo. Y eso nos da el CiteScore. Realmente esto es solo para conocerlo, no es necesario que hagan el cálculo, porque como les digo, la misma plataforma de Scopus nos va a mostrar el número del CiteScore. Como ejemplo, tenemos aquí la revista MMWR, Recommendations and Reports, que tiene un CiteScore que solo es comparable dentro de su categoría temática. Este es un indicador que solo está disponible en Scopus, no va a estar en la herramienta asociada Scimago. Además, existe el CiteScore Tracker, que muestra el conteo acumulado de citas hasta el momento y se actualiza mensualmente, a diferencia del CiteScore tradicional, que es este, que se actualiza una vez al año. En el taller anterior, donde hablábamos de WOS, Francisca les conversaba sobre el periodo de embargo que existe para estas métricas. Bueno, en Scopus es exactamente lo mismo. Entonces, ahorita estamos contando con las métricas del año 2024 y para mayo-junio del año 2026 tendremos las métricas 2025. Es decir, estas son las métricas que son válidas para este año, las 2024. Ok, luego tenemos el SJR, Scimago Journal Rank. Este es un indicador que pondera las citas según la importancia de las revistas que las generan, utilizando un algoritmo similar al de Google PageRank. Este índice es calculado por el Instituto Scimago en España y se basa en datos de Scopus. Se calcula promediando las citas ponderadas recibidas en un año, por ejemplo 2024, para documentos publicados en los 3 años anteriores, 2021, 22 y 23. Este indicador va a estar disponible tanto en Scimago como en Scopus
Y este es el que se utiliza para definir los cuartiles de las revistas en Scopus. Esto es importante si están interesados en incentivo o en postular a proyectos. Este es el que se toma en cuenta. Ahora tenemos el SNP, que es la proporción entre el recuento promedio de citas por documento de una revista y el potencial de citas de su campo temático. Este indicador está disponible únicamente en Scopus, allí en el perfil de la revista. Ahora, tenemos el cuartil, que es una medida que indica la posición relativa de una revista dentro de su área temática. Si ordenamos todas las revistas de un área según su indicador de impacto SJR, de mayor a menor, y las dividimos en 4 partes iguales, cada una de estas partes corresponde a un cuartil. Así, una revista en el primer cuartil, no puedo hablar, está entre las mejores del área, mientras que una en el cuarto cuartil, esto es muy seco, en el cuarto cuartil está en el grupo con menor impacto o bajo impacto. Luego tenemos el índice H, que fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California como una forma de medir la calidad científica de un investigador o revista. Este indicador refleja un equilibrio entre la cantidad de publicaciones y el número de citas que han recibido sus artículos. En resumen, el índice H indica cuántos trabajos han sido citados al menos esa misma cantidad de veces, ayudando a evaluar la productividad y el impacto científico. Ahora, para calcular el índice H, vamos a ordenar las publicaciones de un autor o revista de mayor a menor según el número de citas recibidas. Luego, se va a identificar el punto en el que el número de orden, es decir, la posición en la lista, es igual o menor que el número de citas del artículo. Ese número es el índice H. Como vemos en el ejemplo, en el número 5, el número es mayor. El número de orden es 5 y el número de citas recibidas por ese artículo número 5 es mayor al número de orden. Pero en el siguiente número de orden, que es el 6, ya es menor. Es decir, ya para allá no podemos pasar. Entonces, básicamente, el índice H de este autor es el 5. Igual, como les digo, esto no es que ustedes lo tienen que extraer, no tienen que hacer el cálculo ni del cuartil, ni del índice H, de ninguna de estas métricas. Normalmente vienen dadas por la herramienta directamente. Pero simplemente para que conozcan de dónde sale y qué significa. Ahora, tenemos las métricas alternativas, que son, miden el impacto de una investigación en medios digitales como redes sociales, blog y noticias. Reflejan cómo las personas interactúan con artículos y otros documentos científicos más allá de las citas tradicionales. Estas métricas complementan, pero no reemplazan, indicadores como el factor de impacto o el SJR. Cada vez más revistas las incorporan para mostrar una visión más completa del impacto científico. Entre las aplicaciones más usadas para recopilar métricas alternativas destacan Plum Analytics, que es el que está integrado dentro de Scopus. Este mide interacciones en medios sociales. Almetric.com rastrea menciones en redes sociales, blog y noticias. Y Impact Story, que mide el impacto de los productos de investigación vinculados a un perfil de autor, combinando datos de diversas fuentes como redes sociales, Crossref, Almetric.com y gestores bibliográficos como Mendeley. Ahora, Plum Analytics, que como les digo es el que está dentro de Scopus, así que nos vamos a detener un poco en él. Mide el impacto de las publicaciones usando 5 categorías, cada una representadas por un color. Si ven la florcita que está allí a la izquierda, mientras más grande se vea uno de esos colores, significa que obtuvo más de eso. Entonces, primero tenemos el verde, que es uso.
Esto indica lectura y uso de la investigación. Nos muestra descargas, visualizaciones, reproducciones desde repositorios, catálogos como Cielo, EBSCO y WorldCat. Luego tenemos capturas, que está en color morado claro. Este indica intención de volver a ver el trabajo. Entonces aquí hay marcadores, exportaciones y lecturas en gestores como Mendeley. Luego tenemos el color naranja, que se basa en menciones. Indica participación activa de la investigación. Entonces, es participación en blogs, noticias y comentarios en Wikipedia o en YouTube. Luego tenemos el celeste, que son las redes sociales. Estos ayudan a medir la atención. Y son likes, comentarios, interacciones en Facebook, Twitter, LinkedIn u otras. Y finalmente tenemos el color rojo, que se basa en citas. Índices nuevos para capturar nuevas citas. Entonces nos da citas recientes extraídas de fuentes como Crossref, PubMed y Cielo. Ahora vamos a ver todo esto dentro de la misma plataforma para mostrarles dónde se encuentran, cómo pueden consultar esta información. Entonces vamos a ir directamente a la página civi.ucm.cl y dentro de allá vamos a pinchar en la pestaña Bases de datos. Ahí tenemos todas las bases de datos destacadas y bueno, Scopus siempre pertenece a esta área. Voy a pinchar allí. Recordemos que esta es una base de datos suscrita, por lo cual tenemos que ingresar con nuestras credenciales universitarias, que son el root sin dígito verificador y la clave que se utiliza en todos los portales de la universidad. Voy a iniciar sesión. Se está tomando su tiempo. Ya, aquí llegamos. Okay. Lo primero que vamos a hacer dentro de Scopus es irnos por acá arriba a la pestaña Sources, porque queremos ver específicamente estas métricas de las que les estaba conversando recién. Entonces, aquí podemos buscar por diferentes campos, puede ser por área temática, y si pincho acá me muestra diferentes áreas temáticas. Puede ser que yo tenga el título de una revista y necesite saber las métricas de esa revista, la coloco acá. También el publicador o el ISSN de esta revista. Más abajo tengo el listado de todas las revistas que están, dado que no apliqué ningún campo de búsqueda acá. Me muestra todas las que hay. Y aquí en el listado de resultados puedo ver el título de la revista, ya me muestra el site score, me muestra los percentiles. Esto no lo habíamos conversado, pero el percentil es básicamente la posición relativa de una revista en su campo temático de Scopus. Y lo mejor siempre es mientras más cerca del 100 están. Ya, luego tenemos el rango de citas del 2021 al 2024, cuántas citas ha recibido esa revista. También la cantidad de documentos que ha publicado en ese rango de tiempo, el porcentaje de citas y finalmente el publicador. Ya, lo otro que tenemos aquí al ladito, ya voy a volver acá atrás. Ya, lo otro que tenemos aquí al lado es una serie de filtros que nos pueden ayudar a refinar esta cantidad de resultados. Podemos ver solo los open access, ver cuántas citas mínimo debe haber recibido o cuántos documentos mínimo debe tener una revista para poder nosotros revisarla. Aquí nos muestra solo los que son del 10% mayor en percentil. Y también podemos filtrar por cuartil.
Importante acá que estos no son los mismos cuartiles de los que trabajamos para incentivo. Estos son los cuartiles del CiteScore. Entonces pueden ser un poco diferentes. O sea, no es tan confiable. Yo me confiaría más en el mayor percentil. O simplemente que me muestre acá desde el mayor percentil al menor. Y por tipo de fuente. Si es revistas, series de libros, conference proceedings y trade publications. Yo en este caso no voy a aplicar ningún filtro, sino voy a seleccionar una revista al azar aquí. Voy a irme por esta, que creo que en WOS trabajaron con esta. Entonces vamos con la segunda, para ver otra revista. Ya. Aquí, al ingresar nada más, podemos ver información bibliográfica de la revista, sus datos, que si el publicador, que si el ISSN, áreas temáticas, qué tipo de fuente es. Aquí, importante tener esto en cuenta, esta partecita que sale acá abajo. En este caso, dice los años de cobertura en Scopus. Esta revista está desde el 2008 hasta ahora, hasta el 2025. Una revista puede perder la categoría Scopus y en ese caso lo va a informar acá. Va a decir cobertura descontinuada en Scopus desde el año 2024, pónganse. Y lo va a decir. Entonces, si una revista pierde la categoría, lo indica acá. Lo otro es que aquí vemos las métricas que habíamos conversado en la presentación. Vemos el CiteScore de este año, el SJR y el SNP. Aquí tenemos más información sobre el CiteScore. Está como el cálculo que se hizo. Está el tracker del CiteScore y este es el que se actualiza mes a mes y nos puede ir diciendo cómo va actualizándose esta citación de esta revista. Y el ranking del CiteScore, que es lo que le da estos cuartiles y el percentil. Ya. Yo aquí adentrito voy a pinchar en ver todos los documentos, porque ahora quiero mostrarles cómo se ve dentro de la revista, dentro de la revista no, dentro del registro, qué métricas podemos consultar también. En todas partes hay métricas aquí. Un poco lento el internet. Ya, ahí sí pudimos. Vale, aquí yo voy a ordenar estos artículos porque el primero solo tiene 0 citas, no me sirve para mostrarles métricas. Entonces voy a reordenar por el mayormente citado primero. Ya, ahora sí, el primero tiene 16.430. Entonces, yo voy a entrar a este registro. Lo cual también se va a tardar un tiempo, claramente. Ahí estamos. Ya. Okay, aquí tengo información bibliográfica de este artículo. Y por acá me muestra la cantidad de citaciones que ha recibido este artículo específicamente y a qué percentil pertenece. También me muestra, esto no lo habíamos visto antes, el FWCI. Esto significa impacto de citas ponderadas por campo. Este indicador se obtiene de Saibal y muestra la relación entre las citas recibidas y las citas esperadas mediante el promedio del campo temático
Si estuviera en 1, en este caso no, se diría que funciona como se espera, o sea, ha tenido la cantidad de citas esperada, pero dado que sobrepasa el 1, esto significa que es más citado de lo que se esperaba para su campo. Ya, aquí, si seguimos en esta pestaña, nos muestra más información del documento, pero yo voy a seguir a la siguiente pestaña que se llama Impact. Entonces, aquí nuevamente me muestra las métricas que conversamos allá arriba, el tópico de Saibal, luego tenemos el PlumX Metrics. Ya. Entonces, aquí sí me voy a detener. Tenemos la cantidad de capturas en lectores que se han hecho, las menciones en noticias y en referencias, las citaciones que ha recibido, cuántas veces se ha compartido en los medios sociales, menciones de blog solo una y cuántas veces ha sido incluido en índices de citación. Aquí tenemos. Si yo pincho acá en ver PlumX Metrics Details, me muestra todo esto más informativo en realidad. Ya, aquí me muestra bien la florcita y me indica todo en detalle. Me dice las citaciones, dónde las ha recibido exactamente, las capturas en donde se han hecho, en este caso puro Mendeley. Las menciones, se ha mencionado en Wikipedia, en noticias y en blogs una vez. En Facebook es donde se ha compartido esta investigación. Nos muestra lo último que se ha conversado sobre este artículo en blogs y en las noticias. Y luego tenemos detalles bibliográficos como DOI, URL y una reseña. Ahí. Ya que me aparece algo y no me deja ver. Ya voy a volver acá. No más. Ya. Esas son las métricas que podemos ver desde acá, desde el perfil completo de la revista. Pero todavía no hemos terminado con Scopus. Si vamos al perfil de un autor, vamos a presionar este que tenemos acá, Stephen Boyd, ya, aquí vemos como una preview y nos dice las métricas, nos dice su correo, porque él es el autor de correspondencia, pero nosotros vamos a ver el perfil completo para verlo todo más detalladamente. Aquí llegamos al perfil de Stephen. Tenemos su afiliación, la cantidad de citas que ha recibido y en cuántos documentos ha recibido esa cantidad de citas. Tenemos que ha escrito 400, o ha publicado más bien 468 documentos y nos indica que su índice H es de 101. Si yo pincho aquí abajito donde dice índice H, me lleva al detalle en un gráfico de por qué es ese número. Como les digo, la base de datos se encarga de todo. Nosotros solo recogemos y ya. Entonces, me dice que el índice H del autor y me lo muestra de forma gráfica. Si yo quiero ver por qué es 101 el número, aquí tengo los documentos por número, o sea, cantidad de citas que ha recibido, ordenaditos, y voy a bajar hasta el 101. Ya. Aquí tenemos el número 100, número de orden 100, tiene 106 citas. El número de orden 101 tiene 103 citas, pero el 102 ya tiene 100. Entonces, básicamente, aquí nos quedamos en 101 y por eso su índice H es 101. Aquí abajo también tenemos cuáles son los coautores con los que más trabaja y podemos analizar qué tipos de artículos, en qué revista escribe, en este caso, en qué revista ha publicado más.
Si presionamos en por tipo, ¿qué tipo de documentos escribe más? Por año, ¿cuándo ha publicado más? Y por temática, ¿en qué temáticas ha publicado más? Ahora voy a volver atrásito. Scopus tuvo un cambiecito hoy, específicamente justo media hora antes del taller. Ellos estaban adaptando cosas y como ven, ahora aquí aparece una pestaña de impacto. Eso no estaba ayer. Ya, y nos muestra, por ejemplo, en qué objetivo de desarrollo sostenible ha estado publicando más. En este caso, energía limpia, aparentemente. Luego, el documento con mayor percentil de citación. Y aquí nos muestra de forma gráfica, nos muestra la colaboración internacional que ha tenido y con corporaciones. Documentos en el top 25% de las revistas, o sea, las revistas más top de Scopus. Documentos por el FWCI y vemos que igual es más de uno, lo cual es bueno. Siempre que sea mayor de 1 es mucho mejor que 1. Ya, eso con las métricas que se puede encontrar en Scopus. Ahora vamos a ir directamente nuevamente a la página del CIVIP, porque aquí en bases de datos tenemos que buscar otra base de datos que es Simago. Voy a pinchar aquí en la S y aquí está Simago. Importante tener en cuenta que Simago es una herramienta Open Access, por lo cual si incluso yo googleara y colocara Simago o SJR, lo encontraría muy fácilmente. Pero aquí está directo. Entonces, aquí tenemos la herramienta complementaria de Scopus, que es Simago. Aquí voy a ingresar primero, bueno, antes de eso, aquí podría buscar por revista, por ISSN, por nombre del publicador, si quisiera encontrar información sobre una revista específica. En mi caso que no estoy específica, me voy a ir a Journal Ranks o Journal Rankings. Ya. Aquí desde el listado de resultados, nuevamente, siempre nos está mostrando métricas por todos lados. Ya, entonces, desde acá yo tengo información. Entonces tengo tipo de documentos. Siempre hay mucha publicidad aquí en Simago, por cierto, como les digo, es de acceso libre. Luego tenemos el SJR, el índice H de la revista, total de documentos publicados en 2024, total de documentos de los últimos 3 años, total de referencias del 2024, citas totales en los últimos 3 años que ha recibido, documentos citables en los últimos 3 años, citas y documentos, o sea, citas por documentos de los últimos 2 años, referencia por documento del 2024, el porcentaje de autores femeninos del 2024 y, por eso les advertí, hay mucha publicidad acá. Ya, si pincho un poquito más para acá, no. Bueno, ahí nos muestra de qué país también es el documento. No era más, ya. Solo me estaba yendo a otra página, sorry. Ya, me muestra de qué país es la revista y eso sería lo que nos muestra desde acá, desde el listado de resultados. También contarles que aquí arriba hay unos filtros que me permitirían ver, por ejemplo, de un área temática en específica. Vamos a el área de multidisciplinaria. Perfecto. Tenemos un grupo multidisciplinario hoy, así que vamos a irnos a revistas multidisciplinarias. También podría ser por país o región, por tipo de documento y
por año de las métricas. En este caso nos importa siempre las últimas métricas. Y lo importante es que el Simago dentro muestra, por ejemplo, el cuartil nos muestra el histórico. Entonces, al menos de esa métrica vamos a ver el histórico. Si les interesa la métrica de otro año, qué sé yo, el SJR o el índice H, aquí pueden ir viendo. Yo voy a ingresar en una de las revistas, en este caso Nature, publicidad como dije. Aquí en Nature nos muestra información bibliográfica sobre la revista básica. Nos muestra el SJR y a qué cuartil pertenece, ya desde aquí nos lo está diciendo. El índice H que tiene. Aquí puedo ingresar directamente a más información de la revista y cómo publicar dentro de ella. Si bajo un poquito, nos muestra una reseña de la revista. Y aquí tenemos el histórico de los cuartiles. Entonces, en este caso, esta revista pertenece a una sola área temática de Scopus. Podrían ser 2 o más. Importante que siempre se toma la mejor métrica. O sea, si hubieran 2 áreas temáticas acá y multidisciplinario estuviera en 1 y hubiera otra que esté en 3, se va a tomar este cuartil, por ejemplo. Entonces, aquí me muestra en forma de colores. Lo que pasa es que como todo está en verde, es difícil decir cuál es la diferencia, pero si baja el cuartil se va oscureciendo el color, o sea, va cambiando. Se coloca en amarillo si es cuartil 2, en naranja si es cuartil 3 y en rojo si es cuartil 4. Esta es la forma gráfica de verlo. Si yo me detengo sobre algún año, me muestra qué cuartil es de forma numérica. Y aquí en esta cuadrícula que tenemos acá, nos muestra otra forma de verlo. Y desde el 99 vemos que la revista ha mantenido el cuartil 1 hasta ahora. No ha habido variaciones. Ya, también me muestra algunas revistas similares recomendadas. Las variaciones del SJR a través de los años. El total de documentos publicados a través de los años. El total de citas y autocitas. Las citaciones que se ha recibido por documento, las citas externas por documento y las citas por documento, que en realidad es lo mismo, básicamente siempre han sido citas externas, no de la misma revista. La colaboración internacional, como ha ido variando, y como les digo, si yo me detengo por aquí en alguna, me muestra. E igual si pincho acá, me muestra cómo ha ido variando este número. Ya, el número de documentos citables y no citables, igualmente, todos tienen esta área. Los documentos citados y los documentos no citados a través de los años, el porcentaje de autores femeninos, documentos citados por políticas públicas, como ha ido variando. Este año está bajo, pero bueno, es porque todavía está en proceso. Documentos relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible, el APC estimado, es decir, este pago que se hace para publicar, y el valor estimado de financiamiento. Luego tenemos aquí, si tienen un sitio web y si esta es su revista, pueden colocar el widget en su sitio y eso sería todo desde esta área de la revista encima. Luego, si pinchamos en Country Rankings, hay otra cosa interesante que podemos ver. Ya, aquí tenemos el ranking por países por cantidad de documentos publicados. Vemos que en este caso Estados Unidos es el más alto. También me muestra la cantidad de documentos citables, de citas recibidas, de autocitas, citaciones por documento y el índice H. Yo voy aquí en estos filtros de arriba,
que me muestran todas las áreas temáticas, por categoría temática, por región y por rango de fechas. Me está mostrando en este momento todo. Yo quiero ver específicamente Latinoamérica. Ya. En este caso, vemos que está Brasil con la mayor cantidad de documentos, luego México, Argentina y como cuarto tenemos a Chile. Nuestros visitantes de hoy de otras universidades, ¿de dónde son? Para poder ver también dónde se encuentran. De la UCM. ¿De la UCM? Sí. Bueno, entonces te sirve Chile. Ya, bueno, entonces aquí tenemos el ranking de América Latina. Y esto lo podemos igual ir cambiando, no sé, por la cantidad de citas. Y pinchamos allí y nos muestra que Brasil es el que ha sido mayormente citado, luego México, Argentina y seguimos en cuarto lugar. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta este momento? No, por mi parte. Ya. Pueden escribir en el chat si no les funciona el micrófono o algo. Ya, yo voy a... Aquí tengo algo atravesado. Espérenme un segundito. Ahora sí. Ya, voy a seleccionar un artículo cualquiera en documentos. Porque les voy a mostrar algo que pueden encontrar bastante útil. Bueno, dos cosas. Dos cosas muy útiles les voy a mostrar ahora. Primero, desde la página del CIVIT, y subimos hasta el inicio, aquí dentro de las pestañas tenemos la guía del investigador. Este es un pequeño sitio web que tiene información que puede ser interesante para nuevos investigadores o los que ya están muy versados en la investigación. Tenemos desde herramientas para la investigación y tenemos gestores, sitios de preprints, libros de interés, inteligencia artificial, herramientas, no, ahí estaba, recursos de información, que tenemos el cómo crear una estrategia de búsqueda efectiva, cómo usar los tesauros, las bases de datos especializadas, recursos de acceso abierto, repositorios de datos de investigación, cómo acceder a las ayudas de apoyo a la investigación, que ahí estamos nosotras, pero también está la BRIP. Sitios de interés en la UCM. Luego tenemos herramientas para revistas científicas, que lo voy a ver luego porque allí vamos a llegar hasta el final. Tenemos gestión de autoría, cómo crear nuestro propio identificador digital, nuestro perfil de investigador, cuáles son las redes de investigadores que existen. Sobre indicadores bibliométricos está los de Web of Science, los de Journal Citation Report, Essential Science Indicators, factor de impacto, y se explica todo. Entonces, si tienen alguna duda, todo está totalmente explicado desde acá también. Los indicadores de Scopus, métricas alternativas, indicadores editoriales, cómo sacar provecho a los indicadores bibliométricos. Tenemos esta área por acá. Luego, oportunidades de financiamiento. Aquí se encuentran todos los incentivos internacionales, programas y concursos para emprendimiento e innovación. Luego tenemos un área de ciencia abierta. Está todo explicado, los tipos de acceso abierto, los recursos que existen de acceso abierto,
licencias de datos y cómo funcionan, y políticas institucionales y normativas sobre acceso abierto en la universidad. Luego tenemos el enlace a preguntas frecuentes, que literalmente cuál es la manera de determinar la indexación de una revista, y ahí está la explicación, cómo puedo verificar si mi artículo ha sido indexado, cuál es el proceso de la postulación al incentivo académico, y está todo totalmente explicado para ustedes, allí siempre disponible. Ya, entonces como les dije, nos vamos a detener bastante en esta área de revistas científicas, porque tenemos primero clasificación de revistas según su indexación, tipos de documentos científicos que pueden existir en las revistas y buscador de revistas para publicar. Bueno, luego tenemos tipos de acceso abierto, revistas depredadoras, es importante conocer esta información, pero nos vamos a venir a esta parte, buscador de revistas para publicar. Y aquí cada proveedor tiene su buscador. En este caso, como estamos hablando de Scopus, nos vamos a ir al Elsevier Journal Finder. Ya. Dentro de esto, yo voy a poder acceder a esta herramienta en donde si tengo si tengo un artículo medianamente escrito, al menos tengo el abstract, por ejemplo, y quiero publicarlo en una revista, pero no sé dónde, esta herramienta me va a permitir buscar en dónde sería como mejor publicarla, cuál es la revista que hace más match con mi abstract o mi resumen. Entonces, yo voy a tomar este abstract que está acá, súper robado, de la revista Optimization and Engineering. Y lo voy a colocar acá nada más para el ejemplo. Obviamente esto ya está publicado y probablemente me salga primero esa revista. Me muestra 40 revistas que son similares a este abstract que yo le coloqué. Entonces, de hecho, me indica primero otra que no es la que está en donde está publicada, que es Operation Research Letter. Me dice normalmente el factor de impacto, el site-score, no sé por qué no está apareciendo acá, pero les comento que hoy Scopus ha estado haciendo cambios, por lo cual algunas cosas como que están fallando un poco. Esperemos que en la tarde ya estén completamente funcionales. Aquí también me debería indicar cuánto tiempo se tardan hasta la primera decisión, es decir, si aceptan o no el artículo, si como que es similar a lo que ellos suelen publicar, el tiempo que se tardan para aceptar el artículo y cuál es el porcentaje de artículos que suelen aceptar. También me muestra el APC de si yo quisiera publicar como Open Access, yo tendría que pagar esta cantidad de dinero. Pero si no quisiera, si no quisiera hacer el artículo Open Access, yo no tendría que pagar nada. Y ahí tenemos, miren, en esta sí muestra el factor de impacto, el site-score, el tiempo hasta la primera decisión, se tarda menos de un día, el tiempo para aceptarlo, 141 días, y no tenemos aquí el porcentaje de aceptación, aquí tampoco. Pero siempre nos indica como la información, y de repente si yo pincho aquí en más sobre la revista, me indica el ISSN, las áreas temáticas de Scopus en las que se encarga, como el resumen de qué hace la revista, etcétera, un poco sobre la política editorial y recientes artículos que han publicado en esta revista. Entonces es una herramienta bastante completa que los puede ayudar en esta decisión de dónde publicar nuestros artículos. Igual les comento que el sistema de bibliotecas cuenta con un servicio conocido como Dónde Publicar. Voy a volver a la página principal, que está aquí al final. Llegan al final. Aquí donde dice comunícate con nosotros, se encuentra la mesa de servicio.
Si ustedes tienen un artículo y no saben dónde publicarlo, pero no solo se quieren basar solo en Scopus, de repente quieren WOS Scopus, o necesitan, no, mira, es que me interesa que sea solo cuartil 1, o cuartil 2, 3, o solo que no se paguen APCs. Entonces, ustedes nos lo indican allí, dicen, necesito saber dónde publicar mi artículo. Colocan el título, el abstract y las palabras claves en inglés y en aproximadamente una semana, porque es un análisis que lleva un poquito de tiempo, obtendrán su respuesta en forma de muchas revistas en las que cumplen su solicitud. Y machean su abstract o el título, las palabras claves, es decir, podría ser bueno publicarlo en esa revista.